¿Quién? ¿Quién se atreve a decirme? Muy bien. Muy bien. Veo que van levantando la mano, Luis, Mercedes, excelente, excelente, porque de eso se trata. Este módulo es el módulo financiero y es uno de los módulos, digamos, más importantes o dentro de los 3 más importantes del manejo de una empresa. Y es porque nosotros ponemos nuestros negocios es para ganar platica, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a empezar una serie de ciclos de aprendizaje que nos van a ayudar con esto de ganar platica. Quiero pedir de pronto el apoyo de Paola si tengo que mostrar solo toda la pantalla completa o muestro solamente la ventana donde está la presentación. Solamente la ventana la puedes mostrar, no hay problema. Ah, ok, perfecto. Entonces, apenas estén viendo mi pantalla, me confirman, por favor. Ya apareció. ¿Ya apareció? Bueno, Sí. excelente. Entonces, como decía, esta es la perspectiva. Primero voy a hacer una presentación de todos los ciclos que vamos a ver de acompañamiento grupal durante este semestre. Como les manifesté en la reunión inicial de bienvenida, para quienes de pronto no tuvieron oportunidad de asistir, en la parte de perspectiva financiera, ustedes van a tener 3 módulos que pues van a estar orientados por mí. El primer módulo es estructura de egresos, ¿sí? Lo hemos llamado identificando los costos y gastos de la operación de mi negocio. Aquí vamos a tener 4 sesiones como esta que estamos teniendo hoy durante el primer mes. En el tercer mes, porque en el segundo vamos a tener un acompañamiento individual, en el tercer mes vamos a tener un módulo 2 que es estructura de ingresos, identificando las fuentes de ingreso para la operación de mi negocio. Entonces, primero vamos a conocer cuáles son nuestros egresos de nuestro negocio, después cuáles son los ingresos de nuestro negocio, y en el módulo 3, que es en el mes 5, vamos a ya ver integradas las 2 cosas, mis egresos, mis ingresos en el presupuesto ya de la empresa. Cuando hablamos de la empresa, pues estamos hablando de nuestro emprendimiento. Entonces, este primer módulo, que lo vamos a ver durante el mes 1, ¿de qué se va a tratar? Va a tener los siguientes temas. Primero, entendiendo los costos y gastos. Hoy vamos a ver en esta sesión cuál es la importancia de diferenciar un costo de un gasto. A veces eso nos pasa lo mismo, pero tiene sus diferencias y son clave. Y después vamos a ver unos conceptos básicos de costos y gastos. Con eso terminaríamos la sesión de hoy. La idea es que sea muy práctico, que lo entendamos todos, que participen. Entonces, vamos a iniciar ya con este tema 1. Después, en la siguiente semana, dentro de 8 días, vamos a ver un segundo tema, que es técnicas de costeo de productos y o servicios. Es decir, cómo establecer esos costos, cómo poner los costos de mi negocio, cómo saber en cuánto debo o hasta cuánto me puedo gastar en productos y servicios para poder vender en mi negocio y que eso sea financieramente viable. Y por último, vamos a tener un ejercicio práctico en la última semana donde vamos a co-crear entre todos la estructura de costos de nuestras propias empresas o de nuestros propios emprendimientos. Entonces, hoy vamos a arrancar con este módulo 1 que es estructura de egresos, identificando los costos y gastos de la operación de mi negocio. Entonces vamos a arrancar con lo siguiente. ¿Qué es un costo y qué es un gasto? ¿Y cuál es la diferencia clara? Un costo es algo que es directamente relacionado con mi producto o servicio, ¿sí? Y, perdón que me están... Un momento, por favor. Y me conecto allá. A ver. ¿Están viendo mi pantalla en este momento de todas maneras? Sí, la estamos viendo. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre un costo y un gasto. Regularmente,
La diferencia data en que un costo se recupera y un gasto no se recupera. Entonces yo quiero que ustedes me ayuden para entender qué puede ser un costo y qué puede ser un gasto. Es decir, ¿cómo se recupera ese costo? Ese costo se recupera por la vía del precio. Es decir, cuando yo le pongo ya el precio a mi producto, si yo vendo, por ejemplo, un producto, almuerzos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son mis costos? Mis costos tienen que ver con lo que directamente se relaciona en producir el almuerzo. ¿Qué es ese costo o esos elementos que se relacionan con producir directamente ese almuerzo que vendo? Ah, pues los insumos, ¿cierto? Los ingredientes, ¿cierto? El costo de la carne si ofrezco carne en el almuerzo, el costo de los granos si vendo grano en el almuerzo, la energía, ¿cierto? El gas que pueda utilizar en la estufa para fabricar en específico o elaborar ese almuerzo. Entonces, aquí voy a poner 10 ejemplos de cosas que pueden ser costos y cosas que pueden ser gastos. El gasto, por su parte, es diferente un poquito del costo porque no se recupera con el precio. Yo no le puedo cargar al precio ese gasto, ¿sí? Me refiero, el arriendo de donde yo estoy es un gasto y no se lo podría cargar al precio. Directamente no se lo podría cargar. ¿Cómo lo recupero o cómo evito que ese gasto me afecte financieramente en mi negocio? Pues trato de economizar energía cuando hago el producto, ¿cierto? Pero al final yo no le puedo sumar el gasto de mi energía, de todo el negocio, de todo el local. Si tengo un local de un salón de belleza, por ejemplo, todo el gasto del negocio no se lo puedo cargar directamente a los precios, porque entonces, ¿qué pasa? Me salgo del mercado, ¿cierto? Dejo de ser competitivo. Alguien va a afinar bien esos costos y va a vender más barato que yo. Entonces yo les voy a preguntar y ustedes me van a decir, en principio, lo que entiendan de qué podría ser un costo o un gasto. Vamos a mirar acá. El agua que me gasto en la peluquería. Vamos a pensar que en una peluquería, ¿sí? Que tenemos una peluquería, el agua que me gasto en el lavado del pelo de las personas, del champú y quitarle ese champú, ¿eso qué sería? ¿Un costo? ¿Un gasto? Esa agua, piensen un poco, ¿se la puedo cargar al precio del producto o no? ¿Quién se atreve a decirme si es un costo o es un gasto? Es un costo. Es un costo, excelente. Entonces, lo vamos a poner acá. Perfecto. La energía en una oficina, ¿sí? Donde están los empleados administrativos, ¿sí? Que tienen el airecito prendido, las luces encendidas de los escritorios. ¿Eso es un costo o es un gasto? ¿Se lo puedo cargar al precio? Un costo. Ese es un gasto. Tranquilos. Ese es un gasto. Ese no se lo puedo cargar directamente al precio, ¿sí? La energía que me gasto en la fábrica, vamos a pensar que tengo una fábrica, una panadería, ¿sí? En esa panadería me gasto una energía en el horno. Vamos a pensar que el horno es eléctrico. ¿El gasto de la energía de ese horno es un costo o es un gasto? ¿Quién se atreve? Es un gasto. Un costo. ¿Es un gasto? Ese sí es un costo. Ese sí se lo puedo cargar a el precio. ¿Listo? El sueldo del gerente en una empresa, para ustedes, ¿qué sería? ¿Un costo o un gasto? Un costo. ¿Un costo? ¿Quién más se atreve? Un costo. Bueno, el sueldo no, el sueldo es un gasto. El sueldo del gerente yo no se lo puedo cargar al precio directamente. Tranquilos que vamos a ir entendiéndolo mejor. El sueldo de un operario, vamos a pensar en el panadero, ¿sí? Lo que el panadero se gana haciendo cada pan, ¿es un costo o es un gasto? En este caso. Perdón, no escuché. Ese sí es un costo porque, es un gasto que le puede sumar al valor del pan, digamos.
Ese sí es un costo, Ese sí correcto. es un costo, correcto. Sí se le puede sumar al valor del pan, el sueldo del panadero. Esa es la mano de obra directa. Claro que sí, muy bien. El combustible del domiciliario de la panadería que va a ir a llevar un pedido de panes. ¿Ese es un costo o es un gasto? Un gasto. Muy bien, un gasto, excelente, muy bien. Bueno, aquí no me iba alcanzando el huequito, aquí ya lo abrimos. Un insumo agrícola. Por ejemplo, vamos a pensar en un cultivo de, qué sé yo, de café. Entonces, ¿el abono de la tierra es un costo o es un gasto? ¿Costo? Sí, señora, Sí, señora. un costo, excelente, muy bien. Lo vamos entendiendo mejor. El papel higiénico que se gastan los obreros en la fábrica. A ver. ¿Ese es un costo o es un gasto? Un costo es un gasto. Un gasto. Un gasto. Sí, muy bien, Sí, un gasto. muy bien, un gasto. Tenía su cascarita. Tenía su sí, tenía cascarita. Muy bien. Hay alguien que de pronto me tiene ahí abierto y estoy dando como retorno cuando hablo. Bueno, ya como que bajó. Tengo un negocio, volvamos a la peluquería. Tengo un negocio de peluquería y yo le pongo a mis clientes DirecTV o televisión por Claro o por, no sé, Alpavisión, alguna de estas. ¿Es un costo o es un gasto? ¿Costo o es un gasto? Gasto. Gasto, Gasto. muy bien. Excelente. Excelente. Gasto. Bueno, tengo un negocio de costura. Las telas, los botones, los apliques. Muy bien, un costo, perfecto. Costo, materia prima. Sí, señora, muy bien, excelente. Bueno, creo que vamos muy bien, creo que lo entendemos bien. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos para entender bien esto de los costos y los gastos. Ahora ustedes me van a decir, ¿quién se atreve a decirme dos costos de cualquier negocio? ¿Qué podría ser costo en cualquier negocio? Vamos a pintar entonces el negocio. Voy a ponerlo una zapatería. Voy a poner una zapatería. Díganme costos de una zapatería. El cuero, Muy bien, el cuero. Entonces, perdón. el me vuelvo acá. pegante para elaborar los zapatos, Muy bien. Momentico. Bueno, perdón las porque se me... suelas, Cuero, perfecto. las suelas, Pegante, perfecto. Las suelas. Listo. Son todos los Ahí materiales que se ahí me utilizan hablaban para la de- elaboración del zapato. Perdón, eso último que me dijeron que fue. Que son todos, digamos, todos los materiales, las suelas, o materia prima que se utilizan para la elaboración de un zapato. Exacto, perfecto. Listo, las suelas. Ahora voy a preguntarles algo. El transporte, digamos que las suelas, vamos a pensar en este. El transporte de materias primas. Vamos a pensar que esa suela, yo siempre la compro en Bogotá en una fábrica de plásticos. Ellos me la hacen. Pero no me la ponen, no me lo ponen en sitios, sino que yo tengo que asumir ese transporte. ¿Es un costo o es un gasto? Es un gasto. ¿Es un gasto? ¿Es un gasto? Es de la materia prima. Es de la mira. materia prima, mira. Pues yo diría que es un gasto porque yo le puedo sumar ese valor al producto. Es un costo porque va incluido en la materia prima. El Sí, señora. transporte personal de nosotros sí es un gasto. Sí, señora. Perfecto. Muy bien la claridad. En este caso, como está directamente relacionado con lo que producimos, sí se considera costo, ¿vale? Siempre tenemos que pensar es en qué tan directamente relacionado se encuentra ese ítem, ese rubro, esa salida, ese egreso, respecto del producto o servicio que hacemos. ¿Listo? Bueno,
pero que sigan participando otras personas, porfa. ¿Quién me ayuda con gastos de esa zapatería? ¿Qué pueden ser gastos? Ya no costos. Gastos de la zapatería. El arriendo del local. Muy bien, el arriendo del local. Perfecto. Otro que se anime. La energía, Los servicios Bueno. del local. Ahí discrimíname. ¿La energía cuál? Digamos que la zapatería es grande y de la zapatería tiene unos obreros allá haciendo el zapato, o el zapatero pues directamente, y tiene un gerente y una secretaria allá al lado en una oficina vendiendo los zapatos. Entonces, ¿cuál energía? ¿Cuál dices tú? ¿La energía? ahí sí vendrían siendo gastos, costos. Ok, Porque si se utiliza para hacer los zapatos, obviamente es un costo, porque se puede incluir en el precio de los zapatos. sí señora, perfecto. Entonces, la energía en producción es costo. Muy bien. Y la energía del área administrativa, por llamarlo así, esa sí es un gasto. Perfecto. Listo. Yo tengo que vender esos zapatos, ¿cierto? Entonces yo llego y digo, voy a ir a HJWK o a Cristalina y voy a hacer una cuña. ¿Eso qué es? ¿Costo o gasto? Gasto. Muy bien, un gasto de publicidad. Cuña radial. Perfecto. Listo. ¿Esta parte cómo les ha ido? ¿La han venido entendiendo? ¿Se sienten bien con esto? Perfectamente. Bueno, muy bien. Excelente. Si no, no hay problema. También en el apoyo individual, recordemos que vamos a tener el apoyo de la mesa de ayuda todos los días. Cositas que ustedes de la clase a veces no entienden y uno a veces es como penoso y no quiere decirlo en la clase, me lo pueden mandar a decir allí por el chat de la mesa de ayuda, por un correo electrónico, que con todo gusto cualquier cosita que haya quedado en duda, se las voy a resolver, ¿vale? Bueno, vamos a pasar un poquitico ya más a la parte conceptual. Digamos, esta parte era como la parte de concienciación, donde íbamos a tomar conciencia de que era un costo y de que era un gasto. ¿Listo? Entonces, discúlpenme. Entonces, vamos a pasar a ya lo que es una estructura. Este módulo se llama estructura de egresos, ¿cierto? Entonces, como ya estamos viendo o entendiendo mejor la diferencia entre costos y gastos, entonces, una estructura de egresos, de salidas de mi negocio, ¿sí? Pues se compone de estos dos elementos, de costos más de los gastos. ¿Por qué se puede llamar estructura? ¿Sí? Pues se llama estructura porque tal vez esos costos o esos gastos no tengan el mismo tamaño, ¿cierto? Tal vez sea más alto el costo de la materia prima o tal vez sea más alto el costo de la mano de obra, ¿no es cierto? O tal vez sea más alto el costo del transporte. Cada negocio tiene su propia particularidad, su propia estructura. Regularmente, cuando uno habla de estructura, está hablando del porcentaje de participación que pueda tener cada costo dentro de el total de mis costos. Entonces, al final mi estructura de egresos del negocio es toda la sumatoria de mis costos más mis gastos. ¿Cuáles son los tipos de costos y de gastos más recurrentes, los más frecuentes que encontramos en nuestros negocios? Básicamente, en el tema de costos, pues, ¿qué tenemos? Ustedes me lo identificaron ahora perfecto. La mano de obra directa, materiales e insumos directos, servicios directos asociados a, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo soy un diseñador de moda, ¿cierto? Y yo no coso.
hago el diseño, hago el trazado del vestido, de lo que sea, y le mando a hacer la maquila a otra empresa o a una costurera. Ese es un servicio que me presta un tercero, pero está directamente asociado a lo que yo hago, ¿no es cierto? Porque yo al final al cliente, ¿qué le voy a vender? El vestido que se va a poner a la medida, porque soy un diseñador de moda a la medida. Entonces, ese servicio de maquilado del vestido, ese sí es un servicio directo asociado, por ejemplo, ¿sí? O voy a ponerlo de otra manera. Hago todo esto, pero no, la máquina de coser no es mía. Se la alquilé al vecino, ¿cierto? Y el vecino, por prestarme el servicio de uso de la máquina de coser, me cobra 100,000 pesos mensuales. Entonces, ese es un costo por servicios, pero está directamente asociado al producto porque sin la máquina no puedo hacer el vestido, ¿ok? Y otro tipo muy frecuente de costo es el transporte directo, lo que hablábamos ahorita, cuando tiene que ser un transporte específico de mi materia prima al punto de la maquila para poder procesarla. No sé, de pronto suele ocurrir mucho en el sector agrícola, ¿sí? Entonces tengo que, desde el sitio de acopio, sí, agropecuaria, por ejemplo, yo soy lechero, digamos, hago productos lácteos, ¿cierto? Entonces yo tengo que recoger la leche de todas las fincas alrededor, ¿sí? Casi que estandarizado ese costo del transporte, pues porque simplemente yo tengo que llegar en un vehículo hasta esa finca, recoger la leche, llevarla al punto de acopio y allá procesarla. Ese transporte directo lo puedo conseguir a un costo, ¿sí? Ahora bien, en tipos de gastos que no se recuperan directamente por la vía del precio, pues ¿qué tengo? Lo que veíamos ahorita, gastos del personal administrativo, el sueldo del gerente de la empresa, el sueldo de la secretaria, que se necesita, el sueldo del contador, que se necesita, ¿cierto? Si yo ya me voy a formalizar. Gastos generales. ¿Qué puede haber allí en gastos generales? Lo mencionábamos hace un rato. Decíamos, oiga, energía de la oficina, gasto general. Combustible del domiciliario, gasto general. Papel higiénico en la fábrica, gasto general. Afiliaciones a DirecTV o a Claro, gasto general, ¿sí? Entonces, los gastos generales son los que tienen que ver con eso. El aseo de la oficina. Yo le pago a una señora para que haga el aseo, ¿sí? Ese gasto general está allí. Papelería, porque tengo que, no sé, imprimir cosas para entregarle a mis clientes si vendo un servicio. Es un gasto general. ¿Listo? Depreciaciones. ¿Qué son las depreciaciones? Esto no nos puede asustar y es fácil de que lo podamos entender, o sea, necesitamos entenderlo. Las depreciaciones, que son gastos que, digamos, no se recuperan por la vía del precio, pues tienen que ver con el deterioro normal que los activos que tenemos, los bienes con los que producimos las cosas, el deterioro que va teniendo en el tiempo, se conoce como una depreciación. Me explico de otra manera. La estufa, porque tengo un restaurante, ¿sí? Hago mis tamalitos. Entonces, la estufa la compré hoy, una ACEP linda. Tiene una depreciación. ¿Por qué? Porque en la medida en que la vaya usando y en la medida en que el tiempo vaya pasando, esa estufita que yo compré en $1,000,000 en 5 años vale 0 pesos. ¿Por qué? Porque regularmente tiene una depreciación anual del 20%. ¿Sí? Se deprecia 5 años. Entonces yo la compré hoy en $1,000,000 y dentro de 5 años esa estufa va a valer 0. Este gasto por depreciación no es un gasto tangible, es decir, no es un gasto del que yo me tenga que desprender año a año, pues porque mi estufa está ahí. Pero sí lo debo cargar dentro de mis cuentas, ¿no es cierto? De que el año siguiente ya mi estufa no vale 5, sino vale 4 millones. Tener ese dato en mi contabilidad. Después que el año siguiente, ¿cuánto debe aparecer allí en mi contabilidad por la estufa? 3 millones, porque ha perdido otro $1,000,000 por depreciación y así sucesivamente hasta que esté en 0. ¿Cuál es el propósito
de tener en cuenta las depreciaciones de los activos que empleamos para producir, valga la redundancia, nuestros productos o servicios. Pues el sentido es que yo tenga una alerta para comprar el siguiente activo, ¿sí? No esperar a que se me acabó, se me deterioró por completo la estufita y después me veo a gatas y tengo que pedir un préstamo. No, más bien voy de la misma caja, de la misma estructura de presupuesto, que ya la vamos a ver más adelante, voy aprovisionando este valor. En otras palabras, lo voy ahorrando, ¿sí? Oiga, lo voy ahorrando, voy a ahorrar $1.000.000 porque en 5 años voy a tener que comprar la estufa. Entonces, de la utilidad que yo tengo al final del periodo, arranco en enero las ventas de mis tamales, termino en diciembre, ¿cierto? Y me dio una utilidad de X plata, $5.000.000, después de haber pagado todos mis costos y mis gastos. Entonces, esos $5.000.000, yo guardo un pedacito, que era el equivalente a la depreciación del año de esa estufa, para poder reemplazar mi estufa en el siguiente periodo. Regularmente lo hacemos ¿con qué? Pues debemos hacerlo con todos los bienes, los directamente relacionados con la producción de lo que hacemos y algunos otros muebles y enseres. Pero, por lo menos, mínimamente, tener esas provisiones contables y financieras con los bienes directamente relacionados con el producto o servicio. Y vamos con las amortizaciones. Las amortizaciones son un tipo de gasto que también se parecen mucho a las depreciaciones, ¿sí? Y tiene que ver con, por ejemplo, cuando yo compro software, volvamos al ejemplo del diseñador de modas. Ahora los diseñadores de moda, pues ya no están diseñando del todo a mano, ni pintando en una hoja, sino que ya ahora es como más sofisticada la cosa, es como más computarizada. Entonces compran software y ese software hay que irlo, como la depreciación, quitándole un valor en el tiempo, o sea, amortizando el valor de ese software. Como el software yo lo puedo comprar o lo puedo rentar, hoy en día las normas de contabilidad me permiten que si yo, no sé si alguien allí me puede contestar si alguna vez ha tenido o ha escuchado el software contable SIIGO. ¿Alguno lo ha escuchado? El SIIGO. Señor, sí, claro. Sí, claro. Sí, señor. Eso. Entonces, por ejemplo, ese valor del SIIGO, ¿cierto? Uno dice, ¿cuánto le vale el SIIGO? Ah, pues yo pago, qué sé yo, $150,000 mensuales por el SIIGO, ¿sí? Ese valor que yo lo estoy pagando y que sí es una salida real de efectivo, ¿sí? Lo puedo cargar en mi contabilidad como una amortización de ese activo diferido, de ese intangible. O digamos que no pago la mensualidad, compré el SIIGO y soy el dueño del SIIGO, lo compré en $7,000,000 y ya no tengo que volver a pagar mensualidades. De todas maneras, yo tengo que aprovisionar un valor por deterioro de ese software SIIGO. ¿Por qué? Porque también va perdiendo vida útil. ¿Y por qué va perdiendo vida útil? Porque cada vez la tecnología avanza, a esos software les hacen avances, actualizaciones, y en algún momento, así lo haya comprado, me va a tocar comprar la versión más actualizada. En este momento, ¿cuál es el consejo que se le da a las personas? Hombre, es mejor no tenerlos en propiedad, no comprar el software para instalarlo en el computador, sino hacer la mensualidad. Porque cuando yo pago la mensualidad, también estoy incluyendo el pago de las actualizaciones periódicas que le hagan a esos software, ¿cierto? Entonces ese era como un ejemplo para quienes de pronto, como veo en este caso, han tenido la oportunidad de interactuar con ello. ¿Qué otras cosas se pueden amortizar? La palabra amortizar viene de ahí, de algo feo que no nos gusta, la muerte, ¿cierto? Amortizar es matar. ¿Matar qué? Matar el valor del software, en este caso, en el tiempo, para poderlo recuperar posteriormente, o matar una deuda. Cuando yo pago, saco un crédito, ¿cierto? Al banco, a la cooperativa X, aquí en Huila, que el sector cooperativo es un sector muy importante. Entonces, cuando yo le pago la cuotica del crédito a la cooperativa, estoy ¿qué? Matando la deuda. Por eso también se conoce como una amortización. Entonces, ustedes ven que van allá al banco y les dicen, mire, por capital
por el capital prestado está pagando tanta plata. Y por los... Se le pierde el sonido por ratos. Ah, ya volvió. Y por eso es que le ponemos esta palabra directo, porque está directamente relacionado con ese producto o servicio. Los gastos regularmente son salidas o ingresos que yo requiero disponer de mi negocio periódicamente con el propósito de que las demás cosas del negocio funcionen, ¿sí? Entonces, No sé si en mi celular, pero no se va la imagen y el sonido. mano de obra, al final, ¿qué es el peso relativo? Del 100% de mis costos y del 100% de mis gastos, ¿cuánto es el peso? Los materiales pueden ser, 50%. Los materiales pueden ser 25%. Los servicios pueden ser 12.5% y el transporte directo puede ser 12.5% y ahí me da el 100% de mis costos. Lo mismo puedo hacer con esto. Entender eso es muy importante. Es muy importante para que después podamos hacer una toma de decisiones. Por ejemplo, dicen, oiga, don Juan Carlos, me voy a poner yo ejemplo, ya no le puedo vender la suela de los zapatos a tanta plata, sino ahora vale tanto. Los otros costos no cambiaron de valor. Entonces, ahora los materiales van a tener un peso relativo más grande que los otros y tengo que cuidarme, porque si se excede mucho, entonces al final voy a decir que un zapato lo voy a vender en 100 pesos, ¿cierto? Y entonces el costo de ese zapato tendría que ser por lo menos 50 pesos para que yo me pueda con los otros 50 sostener los gastos y demás, ¿sí? Entonces, si el material me aumentó, entonces ese zapato ya no lo voy a poder vender en 100 pesos, sino de pronto en 110. Y resulta que mi competencia lo puede seguir vendiendo en 100. ¿Por qué? Porque tiene un proveedor que no le subió el precio a los materiales. Ah, miércoles. Entonces, tener claro la estructura para que no me vaya a variar después el precio es fundamental. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio. Los costos y los gastos, ¿sí? Pueden ser fijos o pueden ser variables, ¿no es cierto? Pueden ser fijos o variables. ¿Quién me puede decir de pronto qué tiene que ver, es decir, cómo explicar qué es fijo y qué es variable? ¿Quién de pronto tiene ahí una idea que nos pueda compartir? A ver, miro. Mercedes. Los fijos son los muebles y enseres que tenemos en nuestro negocio. Ok. Esos son, Mercedes, activos fijos. Activos fijos. Activos. Ujú. Yo estoy hablando de los costos y de los gastos. ¿Qué costo fijo? Ah, perdón. Los costos son los que nos vale el producto, hacer el producto. Sí, correcto. Y hay Entonces, gastos que se hacen, que le afecta a uno, pero no lo puede tener en cuenta. exacto. Entonces, vamos a mirarlo mejor acá. Un costo o un gasto puede ser fijo o puede ser variable. ¿De qué depende esto? Los costos o gastos fijos, los costos fijos no varían. ¿Por qué se llaman fijos? Porque su valor no varía ante cambios en la producción, ¿sí? Es decir, si yo produzco tamales y tengo algunos costos fijos, yo puedo vender 5 tamales o gastos fijos, puedo vender 5 tamales, 10 tamales, 20 tamales, 30 tamales, que al final termino pagando el mismo gasto fijo por la venta de esos tamales. Entonces vamos a hacer un ejercicio.
o mejor, diferente es el tema de los variables, ¿sí? Hay gastos o costos que son variables, es decir, varían ante cambios en la producción, ¿sí? Hay costos que no son los mismos si yo produzco 5 tamales o si yo produzco 10 tamales o si yo produzco 30 tamales, ¿sí? Entonces, vamos a mirar aquí a la derecha. Tengo aquí otros ejemplos y los vamos a clasificar. Entonces, el agua de la peluquería, ¿sí? El agua que yo me gasto en el champú, para quitarle el champú a la persona que estoy peluqueando, peinando, etcétera, esa agua es fijo o variable. ¿Es un costo fijo o es Eso variable? es variable. Variable. Variable de los clientes. Muy bien. Es fijo. No, es variable. Muy bien. Es variable Sí, porque señor, es depende. variable. Es variable porque depende del número de peluqueadas que yo haga, ¿cierto? En un mes puedo hacer peluqueado con champú, qué sé yo, y puedo hacerme 10, en el otro mes puedo hacerme 30, en el otro mes puedo hacerme 5 nomás. Entonces, el mes que me hice solo 5 champús, gasté menos agua. El mes que hice más champús, gasté más agua. Entonces, son variables, dependen de la demanda, es decir, de los cambios en la producción que yo haga, y está bien el ejemplo aquí. La energía de la oficina, ¿es fija o es variable? También es variable. Muy bien, también es variable. Perfecto. Cuando abre la El arriendo del lote, yo produzco arroz. Ese arriendo de ese lote, ¿es fijo o es variable? Es fijo. Muy bien, es fijo. Excelente. ¿Por qué? Porque yo hablé con alguien para que me diera en arriendo 5 hectáreas durante 6 meses que está el cultivo de arroz. Entonces, la persona me dice, sí, señor, le voy a cobrar 3 millones de pesos por hectárea. Usted me pide 5 hectáreas, son 15 millones de pesos mensuales. Entonces, como el valor no va a cambiar, independientemente de las toneladas que yo produzca de arroz, ¿cierto? De los cambios de la producción, ese valor no va a variar. Por eso lo mejor en este caso que conté es, ojalá tener la mayor producción de arroz posible para que esos costos fijos no me vayan a afectar tanto mi rentabilidad del cultivo, mi utilidad. ¿Sí o no? Bueno. El sueldo del gerente, ¿es fijo o es variable? Es fijo. Muy bien, es fijo. Yo siempre pacto con el gerente un sueldo. Usted se va a ganar el mínimo, usted se va a ganar 2 millones de pesos mensuales. Y así le pago siempre, independientemente de que produzca o no produzca 100, 200, 500 panes mensuales si es el gerente de una panadería. Listo. El sueldo del operario, ¿ese es fijo? Variable. Fijo. Ese es variable. Bueno, depende de cómo lo haya negociado. Pero Sí, yo porque debo intentar negociarlo variable. Es decir, yo le debo intentar decir, le pago por tantos, vamos a poner el ejemplo del panadero. Debería ser así, ¿no? Para que uno sea competitivo. Le pago por tanta plata por tantos panes producidos. Entonces él me va a decir, uy, pero entonces, si usted no vende 1000 panes, entonces no me va a ganar. Claro, yo tengo que proyectar mi negocio para que la demanda de panes sea suficiente, ¿cierto? Que permita que eso sea atractivo para el operario, ¿sí? Y que sea rentable para mí también. Entonces, regularmente, la mano de obra directa en Colombia, a diferencia de otros países, sí tiende a ser fija, ¿sí? Pero repito, si estoy en una producción de algo, esto puede ser nocivo porque de pronto no estoy vendiendo tantos panes. Me explico de otra manera. El panadero se gana el mínimo o se gana 2 millones de pesos al mes, el panadero. Y el primer mes vendí 1000 panes. El segundo mes vendí 5000 panes. Excelente porque le sigo pagando los 2 millones. El tercer mes vendí 10,000 panes. Excelente porque le sigo pagando 2 millones de pesos.
y al quinto, sexto, séptimo, octavo mes volvió a bajar a 1000 panes o a 500 y yo el contrato a él se lo hice a 2 años. Y de ahí en adelante no voy a vender más de 1000 o 500 panes. Entonces, ¿qué pasa con el operario? Uno, pues no va a tener que hacer tantos panes porque no se están vendiendo y se pierde el tiempo de él, ¿no es cierto? Y por eso es que digo, uno debería pactar la mano de obra directa en relación a los cambios en la producción, como dice acá. Los papás, o mi papá, mejor para poner el ejemplo de mi papá, hablaba, por ejemplo, del jornalero. El jornal es un buen ejemplo, ¿sí? De costo variable ante cambios en la producción. Porque uno le decía a la persona, va a hacer tal trabajo, va a hacer el trabajo de la, ¿cómo se llamaba esto? De la soca del arroz, a soquear el arroz. Ah, eso se van tantos jornales, ¿sí o no? Porque son tantas hectáreas. Ah, se van tantos jornales. Y se tasaba o se tasa, incluso creo que todavía se hace, dependiendo de los cambios de la producción. Entonces, en sentido estricto, teórico y metodológico, en rigor teórico y metodológico, ese debería ser un variable. El combustible del tractor. Seguimos con el ejemplo agrícola. ¿Ese combustible del tractor es fijo o es variable? Es variable. ¿Es variable? Sí. Explícate un poquito más. Dice el tractor. ¿Por qué? Perdóname. Porque eso va de acuerdo a la utilidad que se le haga al tractor. Exacto. En este caso pasa muy parecido a lo del sueldo del operario. ¿Sí? Yo lo tengo que tender el combustible del tractor, tengo que tirar, como se dice vulgarmente, a volverlo fijo. Perdón, a volverlo, es variable, perdón. ¿Sí? Sí, porque depende del número de horas que se requiera para cierto trabajo. Entonces vamos a hacer un arado de un terreno, ¿sí? Entonces no es lo mismo un terreno de 10 hectáreas, no es lo mismo un terreno de 5 hectáreas, no es lo mismo un terreno de 1 hectárea, depende de la producción, como estamos diciendo acá, depende de cambios de la producción, luego tendería a hacer un costo variable. ¿Listo? Vamos a quitarle aquí el tractor. Los insumos agrícolas, fijos o variables, ¿dependen de la producción o no dependen de la producción? Del volumen. Depende. Es variable. Sí, es variable, perfecto. Perfecto, es variable. Entonces le vamos a poner acá. Presenta una plaga, se presenta un... Aquí. Correcto, muy bien. Es variable. Yo lo voy a poner acá. Y lo voy a sacar de aquí. El papel higiénico de la oficina, ¿es fijo o es variable? Variable. Variable, muy bien. Entonces lo voy a poner acá. Eso se me entró. El internet. Yo necesito internet en mi negocio. ¿Es fijo o es variable? Es fijo. Correcto, porque a uno le venden es un plan fijo mensual, ¿cierto? Entonces es fijo. Muy bien. Eso lo voy a poner acá. Las telas, los botones, los apliques en un negocio de costura. Variable. Variable, perfecto. Entonces, lo voy a poner acá. Y lo voy a poner acá. Y me quedó chiquitico. Entonces, ya lo tengo acá, ya lo tengo acá. Me salió así. Uy, fue madre, no se ve. Bueno, dejémoslo así. Entonces, quedó un poco torcido. De estos que puse aquí como ejemplo, me quedaron variables, el agua, directamente relacionada con el producto o servicio que estoy diciendo en el ejemplo, en este caso de la peluquería,
La energía de la oficina, variable, porque no todos los meses me gasto la misma energía, unos meses más, otros meses menos, unos meses prendí el aire más, otros meses prendí el aire menos. El sueldo del operario debería ser variable y debería ser medido por profesionales. Las telas, los botones, los apliques, también variables. El combustible del tractor debería ser variable y por horas, dependiendo del tamaño del lote que va a arar, etcétera. Y los insumos agrícolas, como bien nos dijeron ahorita, variables, dependen de la cantidad o las toneladas y el área que yo voy a sembrar. El papel higiénico de la oficina termina siendo variable porque no sé regularmente si se va a ir más o menos de ese consumo. Y los que tienden a ser fijos son los arriendos de los lotes, ¿sí? El sueldo del gerente y en general los sueldos del personal administrativo, ¿sí? Y el internet pues, suele ser un valor fijo. Entonces, me voy a devolver acá un poquitico, porque lo anterior tiene relación con esto. Entonces, si revisamos, tienden a ser fijos los gastos, ¿sí o no? Tienden a ser fijos. El personal, los sueldos, ¿sí? El valor de los aseos, tienden a ser más fijos. Y tienden a ser variables los costos. ¿Por qué? Porque dependen de mi producción o, en otro sentido, de la demanda, de cuánto producto me pidan o de cuántos servicios me pidan mensualmente o al año, ¿sí? Entonces, regularmente, ¿qué puede uno controlar más? Si les preguntara, ¿qué podría uno como gerente de su negocio, qué podría controlar más? ¿Un costo o gasto fijo o un costo o gasto variable? ¿Quién se anima? Pues ya salió El fijo es muy fácil de administrar. El fijo, sí señora. El fijo es el más relativamente fácil de controlar. ¿Sí? Yo puedo decir, oiga, venga, no, se me está creciendo mucho los egresos, las salidas del negocio y qué pena, pero a mis clientes no les voy a ofrecer más internet. ¿Sí? Para que se conecten o algo así, o no les voy a poner más DirecTV. Porque me está saliendo muy costoso, ¿sí? Entonces, en efecto, como lo acaban de decir, es más controlable lo variable que lo fijo. Vamos a terminar, nos quedan 4 minuticos, vamos a terminar con el entendimiento de cuáles son los objetivos de hacer esto, de tener una estructura, de saber cuáles son mis tipos de costos, cuáles son más relevantes, o sea, cuáles pesan más, cuáles pesan menos. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Hay 3 objetivos fundamentales para una estructura de costos o de egresos. Primero, optimizar el uso de los recursos, ¿sí? Que nosotros podamos gastarnos mejor ese dinero, ¿sí? Bien sea o en plata, o en dinero, o en recursos humanos, ¿sí? Porque si yo sé que no necesito 3 personas para el volumen de producción que tengo, sino 2 personas o con una sola persona lo hago, pues reduzco mis costos, ¿no es cierto? Y controlo mejor los variables, ¿sí? Los tiendo a estandarizar, es decir, cuando uno hable de estandarizar costos, es tratar de volver costos o gastos variables, tratar de volverlos fijos, predecibles en el futuro. Y los humanos o materiales. Entonces, lo primero es importantísimo porque puedo optimizar. ¿Para qué uno optimiza los costos? O sea, ¿para qué los reduce? Pues para que cuando los contraste contra los ingresos del negocio, ¿cierto? Me generen mayor utilidad, ¿no es cierto? Mayor platica, ¿sí? Si mis ingresos son altos y mis costos son pequeños, chiquitos, están optimizados, en otras palabras, ¿yo gano más o gano menos? Chicos. Gana más. Gana más, correcto. Segundo, lo importante de esto, proporcionar información precisa y detallada que permita a los líderes empresariales tomar decisiones informadas. ¿Quién es el líder en el negocio de cada uno de nosotros? Nosotros mismos, ¿no es cierto? Nosotros mismos. Claro. Entonces, saber esto con claridad nos permite tomar mejores decisiones. Y tercero, ya para irnos porque se me va a cerrar el aula,
también tiene como objetivo garantizar la rentabilidad sostenible de la empresa, porque si logro aumentar mis ingresos y reducir mis costos, pues aumento mi utilidad. Vamos a cerrar con esto, chicos, y les agradezco a todos por la asistencia y por la participación. Para la próxima clase, para la próxima masterclass, aquí está. Establecer, por favor, para cada uno de sus negocios una lista de sus principales costos y gastos y me los clasifican, porfa, entre fijos y variables. No importa que nos equivoquemos, la invitación es aquí a que nos atrevamos, ¿sí? De aquí no tenemos que salir unas lumbreras, como decían las abuelitas, sino simplemente con un entendimiento claro de los conceptos que nos van a servir para mejorar en nuestros negocios. Por hoy no es más. Espero que no haya sido tan aburrido, no haya sido tan harto, que este tema suele la gente de pronto sacarle un poquito el cuerpo, pero les repito, esto es lo que nos va a permitir, ganar más en nuestros negocios. Por último, no olviden, por favor, llenarnos el link de asistencia, que está en ¿dónde? ¿Dónde lo pusimos? Ahí en el chat, pues ya lo mandé. Una cosita. Sí, señora. Instructor, el listado de asistencia no lo he podido llenar porque aparece que hay que pedir permiso. No sé si el que ya volvieron a mandar sí sirve, porque he estado por intentar de llenarlo, pero dice que toca solicitar permiso. Sí, Ya. señora Mercedes, ya puede revisar el enlace nuevo que le compartimos y ya está activo, ¿vale? Ah, listo, mamita. Muchas gracias, muchísimas gracias. Excelente la clase, un aprendizaje ustedes. maravilloso. Gracias a ustedes. Feliz noche. Feliz noche. Hasta luego.